Cata de los Vinos de Moriles 2020. Visitas virtuales a nuestras bodegas y lagares. Compra de nuestros preciados caldos. Catas dirigidas de vinos. 22ª Cata de Vino de Moriles entre el 23 y el 28 de octubre. Virtual, pero contigo. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Bienvenidos a la 22ª Cata de Moriles y a las segundas jornadas técnicas profesionales de vinos de Moriles. Es para mí un honor estar hoy aquí, en el corazón de Moriles, un pueblo lleno de tierras de albariza, un Moriles harto, que quiere mostrarle al mundo de habla hispana sus singularidades, su forma de trabajar, su forma de sentir y, sobre todo, su forma de amar la tierra. Comenzamos estas jornadas abriéndonos al mundo, a ese mundo que está detrás de las redes, a ese mundo que estáis ahí, detrás de la pantalla, para ver la singularidad de un pueblo que puede ser pequeño en habitantes, pero que tiene una historia detrás, un presente y un futuro que os quiere mostrar. Un pueblo de vinos finos, amontillados, olorosos, todos elaborados con la Pedro Jiménez. Y de vinos tinajas, que vamos a ir descubriendo en esta 22ª cata, que vamos a hacer, por las circunstancias que nos encontramos, imparables al mundo. Si cabe, hoy más que nunca, Moriles no tiene fronteras. Moriles llega a tu casa para enamorarte. Y vamos a comenzar por la base, por las raíces, por donde nace todo, por la Pedro Jiménez. ¿Y qué mejor? Ya lo sabéis, aquellos que tuvisteis la oportunidad de disfrutar de nuestras jornadas que tuvimos hace muy poco, justo antes que el verano, que mostramos ya el paisaje, el lugar, clima, suelo, personas y vinos,
Hoy volvemos a contar con aquella persona que tuvo la capacidad de hacernos sentir más cerca, si es posible, de una variedad de uvas que hace vinos singulares, la Pedro Jiménez. Permitirme, porque para presentar a Pilar Ramírez Pérez necesito mis notas de campo. Sería eterno y agotador poder expresar lo que yo siento como profesional del mundo del vino por una persona que ha dedicado su vida a la Pedro Jiménez, a un pueblo, a un territorio, a Córdoba, a Montilla Moriles, a toda Andalucía, al sur de España y al sur de Europa. Doctora ingeniera agrónomo de la Universidad de Córdoba, técnica especialista, coordinadora de INFAPA, de Cabra, en el área de ingeniería y tecnología agroalimentaria, en la especialidad de viticultura y enología. Durante 8 años fue profesora asociada del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, donde impartió clases de viticultura y enología en climas cálidos y en licenciatura de enología. Autora de 30 artículos científicos, de 70 comunicaciones científicas en congresos nacionales e internacionales, como lo que estamos haciendo ahora, al mundo entero de habla hispana. Coautora de 4 libros, 4 materiales docentes y 20 informes técnicos. Y sobre todo, una persona que ama su tierra y que con un corazón muy grande y con mucha humildad dedica su tiempo profesional, y el que no lo es, para regalarnos un conocimiento, la pura esencia del sabor de los vinos de esta tierra, a Pedro Jiménez. Con ustedes, Pilar Ramírez. Muchas gracias, Sam. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Moriles y a Cristóbal Luque también por la organización, por invitarme a mí en representación del IFAPA de Cabra y también a mi compañero Juan Maleón, que mañana también va a hacer una exposición. Mi ponencia se titula Producción de uva de Pedro Jiménez de calidad con distintas técnicas de cultivo. Mi ponencia realmente la protagonista es la uva. Indiscutiblemente la protagonista de esta historia es la uva. No podía ser de otra manera porque es la materia prima de todo el proceso de vinificación, pero paradójicamente no siempre ha sido así, no siempre se le ha dado la importancia que se merece la uva. Y si pensamos en la calidad, cuando analizamos la calidad de un vino se hacen multitud de análisis físico-químicos, muchos análisis sensoriales para determinar su calidad del vino y valorarlo, pero sin embargo en la uva nos limitamos a hacer habitualmente ciertos análisis en el seguimiento de la maduración y muy poco análisis cuando llega la uva en el lagar, cogiendo distintos puntos de muestreo y además a partir de esos pocos análisis la clasificamos por calidades, la valoramos y la pagamos. Con lo cual debemos de darle más importancia a la uva, es el objetivo de mi ponencia hoy, porque si quieren lograr una elaboración de un vino supremo, pues se tiene que tratar a los viñedos con sumo cuidado. Es verdad que antes la tecnología del vino no estaba en todos los lugares de productores de vino. Entonces sí que es verdad que igual con uva de buena calidad se producía vino de mala calidad. Pero hoy en día, afortunadamente, las técnicas etnológicas y las técnicas de los equipos de bodega están al alcance ya de todas las bodegas y por tanto es difícil que con uva de calidad se produzcan vinos de mala calidad. Por tanto, la diferenciación está en el viñedo, está en el clima, en el territorio, en el paisaje, en la variedad y en la intervención de los viticultores. Por tanto, hay muchos factores determinantes de la calidad de la uva, factores ambientales, entre los que podríamos meter el clima y el suelo, factores genéticos en los que intervienen las variedades y el portainjerto que se le da muy pocas veces importancia, pero la tiene mucho, y también los factores
humanos, entre los que tenemos en consideración las técnicas de cultivo. Bien, si tenemos en cuenta la viticultura tradicional europea y la viticultura moderna o de los países anglosajones, el orden de importancia de los factores de la calidad de un vino no los tienen en consideración de igual forma. Fijaros que en la viticultura tradicional europea a lo que más importancia se le da es al terreno, al clima, a la variedad, a la vinificación y la crianza, al embalaje y al uso del consumidor. Sin embargo, fijaros en la tabla de la viticultura moderna, en los países anglosajones, que entraron un poco más tarde a la vinificación, le dan más importancia a la variedad, a la vinificación, al uso del consumidor, al clima, al terreno y al embalaje. Verdaderamente la variedad en sí por sí sola no es suficiente para producir vinos de calidad y vinos exitosos en el mercado. Es necesario otra serie de factores para producir vinos de calidad. Y en los últimos años la influencia anglosajona, con la influencia anglosajona la variedad ha adquirido protagonismo, así como los vinos varietales. Sin embargo, la viticultura tradicional europea, el concepto de terroir, por suerte ha prevalecido sobre la variedad. Pues bien, en Moriles se dan ambos aspectos. Tenemos la variedad, que es la variedad Pedro Ximénez, es la variedad principal de la zona de Montilla-Moriles. El 95% de la superficie de Montilla-Moriles está cultivada de Pedro Ximénez, además es la segunda en superficie de todas las variedades andaluzas, y tenemos el terroir, el terruño, que me gusta a mí más llamarlo. ¿Qué es el terroir? Pues son los factores naturales derivados del suelo, de la topografía, del clima y el microclima, dedicados al cultivo del viñedo y, muy importante, bajo la acción de la mano del hombre. Entonces, el viticultor es una parte muy importante del terruño porque interviene con el diseño de las plantaciones a través de las técnicas de cultivo para que un viñedo se vaya diferenciando de otro. Para hacer una viticultura de calidad, estamos de acuerdo en que es necesario tener una variedad o unas variedades de calidad reconocida en las condiciones de cultivo y con el producto a elaborar. La Pedro Ximénez tiene una adaptación óptima en las zonas de índice de Winkler 4 y 5, que tienen en cuenta la temperatura eficaz. La zona Montilla-Moriles, casi toda Andalucía estamos en zona 5 de índice de Winkler. Es necesario tener para una viticultura de calidad un clima que permita a la variedad y a las condiciones de cultivo expresar todo su potencial, un suelo de fertilidad media, bien drenado y con capacidad de almacenamiento de agua, una superficie foliar sana, suficiente y expuesta, vigor limitado y racimos sanos. Pero también es muy importante el factor humano, las técnicas de cultivo. Si os acordáis de la tabla que he puesto antes, del orden de importancia de los factores que influyen en la calidad del vino, las técnicas de cultivo no se tienen en consideración en ninguna de las dos culturas, ni por lo menos en los 5 primeros órdenes, ni en la viticultura tradicional europea, ni en la viticultura con influencia anglosajona. Sin embargo, las técnicas de cultivo son muy importantes. Es un concepto para mí totalmente erróneo porque a través de las técnicas de cultivo se puede influir altamente en la calidad de la uva. Todas influyen en la calidad de la uva, pero yo he puesto aquí las demás incidencias que yo creo que tienen en la misma. El control de plagas y enfermedades, es necesario, por supuesto, tener una uva sana, el manejo del suelo, que influye en el control del vigor y el desarrollo foliar, el riego y la fertilización por la disponibilidad de agua y de los nutrientes, que debe ser moderada, la poda y los sistemas de conducción para el control de la producción y el vigor, las operaciones en verde, que son muy importantes para que conseguir una suficiente superficie foliar expuesta, y también el seguimiento y el control de la maduración de la uva. El control de plagas y enfermedades, pues nosotros podemos optar por hacer un control convencional, pero si tenemos más de 5 hectáreas de viñedo es obligatorio ya realizar una gestión integrada de plagas, desde 2014 obligatorio, y también podemos optar por hacer una producción integrada o una viticultura ecológica. Si vamos a la calidad de la uva, la producción integrada y la producción ecológica que tenemos ya en Andalucía desde hace tiempo, normativa para poderla realizar en
la viña y en el vino, y producción ecológica tenemos una normativa a nivel europeo. Ambos sistemas de producción son sistemas de producción sostenibles y convergen en otros aspectos muy importantes en la calidad del vino para los consumidores, que es la seguridad, la calidad, la productividad y el respeto al medio ambiente. Aquí viene a dar respuesta a todos tipos de producción a la demanda del consumidor. Esto es por una parte la preocupación por el medio ambiente, por otra parte la seguridad del origen del producto y por otra parte las consecuencias sobre su salud. Son aspectos de la calidad del vino que son muy importantes a la hora de que el consumidor un producto respecto al manejo del suelo. Pues, nosotros podemos usar suelo desnudo. Entonces, es verdad que la viticultura tradicional está muy arraigada en realizar labores para tener el suelo libre de hierba. Esto tiene su lógica porque en zonas de clima cálido, de clima caluroso, donde en el verano hay unas temperaturas muy elevadas, es necesario tener en los suelos libres de hierba para que no compitan con el, que no compitan por agua y nutrientes. Y también podemos optar por tener un manejo de suelo con suelos cubiertos a través de las cubiertas vegetales. Lo que pasa es que las cubiertas vegetales, ahora os voy a contar un poco que nos han salido en algunos trabajos de investigación que llevamos a cabo, hay que tener especial cuidado en el manejo de ellas en el clima en el que estamos por las altas temperaturas y la distribución de las precipitaciones. Entonces, hay que poner especial cuidado en el control de las mismas en nuestro clima. Yo voy a contar algunos resultados de ensayos que hemos realizado en el IFAPA de Cabra, siempre con la Pedro Jiménez y en la finca experimental que tenemos en el IFAPA, que está cerca de Moriles, en este caso. Este ensayo que os voy a contar está hecho en secano. La viña está cultivada en ecológico desde el año 2013, que iniciamos la conversión, y la cosecha primera eco que obtuvimos fue en el año 2016. Está distribuido el diseño en bloques al azar, quiero decir que de tal forma que nosotros hemos comparado el laboreo con la cubierta vegetal sembrada y con una cubierta vegetal espontánea. ¿Veis? Ahí donde se ve la pantalla es la distribución, el croquis de distribución de los ensayos, para que veáis que hay 3 bloques, 3 repeticiones, que hemos hecho este ensayo desde el año 2013 al año 2018. En el año 2013 y 2014 comparábamos el laboreo tradicional de la zona con la cubierta vegetal espontánea, y desde 2015 a 18 introdujimos una variante más, que era la cubierta vegetal sembrada con avena y con beza, 150 kilos por hectárea de avena y 65 kilos por hectárea de beza. Y el control de la hierba en las filas, como estábamos realizando viticultura ecológica, lo hacíamos mediante desbrozado, y el control de las cubiertas también lo hacemos mediante desbrozado, porque cuando realizamos un cultivo ecológico, los herbicidas, por supuesto, no se pueden utilizar porque son productos químicos de síntesis, y entonces el control de las cubiertas es mediante desbrozado mecánico. Empezamos en marzo, cuando un poquito antes de la brotación de la viña, íbamos haciendo sucesivos desbrozados para irla secando hasta a veces junio, depende de la pluviometría. Bueno, pues ¿qué nos ha salido en estos años? Nos han salido muchísimos más datos, lo que pasa es que no es objeto de esta ponencia porque está una panorámica un poco de las técnicas de cultivo que influyen en la calidad de la uva y en concreto de la Pedro Jiménez, pero os pongo algunos que me parecen un poco más significativos. En otras ponencias pues sí que tendré la oportunidad, espero, de exponer todos los resultados de todos los ensayos que voy a presentar, pero ya os digo que aquí pongo un poco los más llamativos, los más significativos. ¿Qué nos ha salido? Pues fijaros, la columna azul, el laboreo, la roja en la cubierta vegetal espontánea y la verde en la cubierta vegetal sembrada, y veis cómo todos los años del ensayo, pero bueno, 4 de los 6 hay con diferencia significativa, el laboreo tiene más producción que la cubierta vegetal, ¿de acuerdo?
Eso pasa, bueno, o es lógico en principio que pase, porque estamos cultivando en secano y porque estamos haciendo un control de la cubierta vegetal en ecológico. Es decir, que estamos cortando la cubierta mediante desbrozado, pero no la matamos mediante herbicida. Si hubiera un control convencional de la cubierta, podríamos matar con herbicida la cubierta en marzo y nos olvidaríamos de ella, pero en ecológico sigue absorbiendo agua y nutrientes del suelo que compiten con el cultivo. Pero todo no es la producción. Efectivamente, la producción es muy importante porque nos pagan en el viñedo por kilos de uva y hay que buscar una rentabilidad del viñedo, por supuesto, pero también hay que ver la calidad con la que se cultiva la uva. Entonces, fijaros en los sólidos solubles, que son los precursores de luego el alcohol probable en el vino. Fijaros ahora la columna azul, que es el laboreo, no llega en la misma fecha de vendimia al contenido de azúcares que buscamos. Esa línea discontinua que os pongo en rojo son 24 bris, que digamos que es un poco ya el límite para poder vendimiar la uva Pedro Ximénez cuando se va a vendimiar para hacer vino fino, ¿de acuerdo? Y para no tener que encabezar con alcohol vínico y poder hacer vino fino de forma natural, como se hace aquí en la zona de Moriles y Montilla Moriles, que por las condiciones que tenemos climáticas podemos conseguir la mayoría de las veces y en la mayoría de los cultivos el contenido de azúcar en la uva de forma natural para conseguir luego en el vino 15 grados de alcohol probable. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo es verdad que el laboreo era más productivo, pero ahora veis que con el laboreo pues se consigue menos contenido de azúcares en la uva. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque también al viticultor en el lagar le pagan por kilo de uva, pero también por grado de azúcar en la uva. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que hay años como el año 2016 que ninguno de los tratamientos llega al contenido de azúcar buscado, el año 2016, porque ese año fue un poco más fresco y las vendimias fueron más tardías y en ninguno de los tres se llegó. También hay que atender al vigor de las plantas, la madera. Pesamos la madera de poda es un parámetro que nos ayuda a valorar o a determinar el vigor de las cepas. Pues fijaros cómo, de nuevo, el laboreo, la columna azul vuelve a estar arriba, es decir, en la cubierta vegetal quita vigor a las cepas, ¿de acuerdo? Eso en los climas templados es un beneficio, ¿de acuerdo? Y en climas cálidos, donde la viña tenga excesivo vigor, también es un beneficio. Quiero decir que quitar el vigor no siempre es malo. En este caso, he puesto ahí una franja de 0,3 a 0,8 kilos por cepa de madera, porque ese sería más o menos los límites en los que debiera estar las cepas para tener un peso de madera más o menos equilibrado, ¿de acuerdo? Pero bueno, la madera hay que tenerla en consideración también con la producción de uva. Pues veis cómo el laboreo, que es la columna azul, pues tiene más vigor que los tratamientos de cubierta vegetal espontánea y cubierta vegetal sembrada, que son las columnas roja o roja y verde, y entre los tratamientos de cubierta vegetal pues no hay diferencia entre ellos. No hay diferencia entre ellos de sembrarla o no en producción, casi en contenido de azúcares y tampoco en vigor. Lo que yo decía es que las técnicas de cultivo y el factor humano influyen en la calidad de los vinos y hay que tenerlo en consideración. Es decir, hay que empezar a ponerlo en las tablas de los factores que influyen en la calidad del vino porque eso es muy importante. Y aquí os pongo un ejemplo, no de la uva, sino ya del vino. Estos son los gráficos del análisis sensorial de dos vinos que hicimos el año 2019, ¿vale? Son la media de 3 repeticiones. El DCVE es un vino que procede de uva cultivada con una cubierta vegetal espontánea y el DL es el análisis sensorial de un vino que fue cultivado con laboreo. Pues fijaros cómo el CV, el DCV, pues tiene mayor valoración organoléptica que el de laboreo. Y en el perfil, en la araña, veis cómo el polígono de la raya verde, que es la cubierta vegetal, es más equilibrado que el de la raya marrón, que es el laboreo, que tiene dos aristas importantes, que es el sabor ácido y el frutal. Fijaros cómo la cubierta vegetal espontánea tiene un polígono que hace que el perfil del vino sea bastante más equilibrado. Eso
solamente, eso es cultivando un viñedo en las mismas condiciones de cultivo, todo igual exactamente, solamente cambiando el manejo del suelo. Quiero decir que con solamente variando una técnica se puede modificar mucho, muy mucho el perfil de un vino, ¿de acuerdo? Bien, otra de las técnicas de cultivo que influyen para mí más en la calidad de la uva y por tanto en la calidad del vino es el riego. El riego, no sé si sabéis, para los que si alguien está conectado por ahí que sea fuera de España, en España y en Europa el riego, en España en concreto, el riego estuvo prohibido hasta el año 1996 por la ley de 25/1970, es decir, no se podía regar hasta entonces. En el año 95 hubo una sequía muy extrema y en el 94 entonces se autorizó a partir de ahí el riego. Pero en lo referente a los vinos de calidad, hay un reglamento europeo que dice que cada Estado miembro puede autorizar esta práctica cuando las condiciones ecológicas lo justifiquen. Y luego ya hay una ley en el año 2003 de la viña y el vino que autoriza el riego para los vinos de mesa, pero en los vinos VCPRD, dentro de los cuales están los vinos de denominación de origen, pues su normativa particular puede establecer las condiciones en las que se autoriza el riego en las zonas de producción. Montilla Moriles y su pliego de condiciones dice lo mismo que también el pliego de condiciones de Jerez. El riego se realiza en casos excepcionales o de riego para la supervivencia de las cepas y la autorización la tiene que realizar el Consejo Regulador de forma excepcional y previo un informe técnico que justifique este hecho. Fijaros, hay muchísimos años en los que el riego en la vid en la zona de Montilla Moriles, por las circunstancias que pasan las cepas, estaría o está justificado. Fijaros, el balance hídrico está en la estación agroclimática que tenemos en el IFAPA de Cabra. Yo he tomado datos desde que, bueno, los podemos tomar allí, desde el año 93 hasta el año 2019, está en la media, en esta estación agroclimática llueve 650 litros por metro cuadrado de media. El municipio de Cabra es el que más precipitación tiene de la provincia de Córdoba. La media en Córdoba está más o menos en torno a los 600, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que no es una pluviometría baja, pero sí que la distribución de estas precipitaciones más bien es irregular y no coincide con las necesidades del viñedo, porque justo en los meses de verano, desde el cuajado, que es finales, más o menos mediados o finales de mayo, hasta que se cae la hoja, todavía no se ha caído la hoja, se caerá a finales de noviembre, principio de diciembre, es cuando el viñedo necesita más agua y, sin embargo, sobre todo en los meses de verano, cuando no llueve y cuando la evapotranspiración del cultivo es más alta. Entonces, las cepas se ven sometidas la mayoría de los veranos a unas situaciones de fuerte estrés hídrico. En las variedades blancas, el uso del riego aún no está muy generalizado, pero la aplicación de esta técnica pues, puede ser interesante para el control del desarrollo vegetativo de la planta y para las elaboraciones con maceraciones prefermentativas para obtención de vinos de mayor potencial aromático. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en esta zona? Pues lo que tenemos que hacer en esta zona, sobre todo porque el recurso agua es escaso, es decir, no tenemos todo el agua que quisiéramos para aportar al viñedo, sino que tenemos un contenido de agua limitado, la mayoría de las veces. Además, no es un recurso que podamos usarlo de forma gratuita. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar un riego moderado, es decir, realizar aportes moderados de agua solo en momentos críticos del periodo de crecimiento, del desarrollo de las bayas o de la maduración. ¿Para qué? Pues para mejorar los rendimientos y para evitar un grave estrés hídrico de la planta, de tal manera que la planta a lo largo del periodo de maduración pueda seguir activa para realizar fotosíntesis, pero que se limite el crecimiento de los pámpanos desde envero hasta la vendimia. Entonces, los momentos de riego críticos serían de cuajado a envero y de envero a vendimia. Y, por supuesto, también controlar las dosis de riego. Ahora os voy a presentar resultados de otro ensayo que hicimos hace ya un poco más de tiempo del riego en la variedad Pedro Jiménez. Entonces, ¿qué es lo que probábamos? Pues mira, probamos en los 2 primeros años el riego de cuajado a un tratamiento en el que se hacía riego de cuajado a envero y riego de envero a vendimia, otro tratamiento en el que regábamos de cuajado a vendimia y el NR que le llamamos, que es no riego, el secano, siempre es nuestro testigo. Y luego en los 2
Años posteriores, pues probábamos dosis de riego. Siempre regábamos de cuajado a vendimia, pero con distintas dosis, con una dosis del 90% de la ETC, de la evapotranspiración del cultivo. El R6030 es regar al 60% de la evapotranspiración del cultivo de cuajado en vero y al 30% de la evapotranspiración del cultivo de en vero a vendimia. El R60 es el riego de cuajado a vendimia con el 60% de la evapotranspiración del cultivo, y NR, que es no riego, es el secano, que es el testigo. Entonces, os voy a contar algunas de las... Bueno, esto se hacía también con un sistema de bloque al azar, con 4 repeticiones, ¿de acuerdo? Y algunos de los resultados más llamativos de este ensayo, que fue largo porque fueron 4 años, pues os los pongo aquí. Fijaros cuando se regó el RCV, que es el riego de cuajado a vendimia, es cuando se obtuvo más producción en los 2 años que se hizo este ensayo, y cuando se regó de cuajado en vero o de cuajado a vendimia, es decir, en los periodos, cuando se aplicó agua en el periodo pre-en vero, es cuando hubo más producción y el peso de la valla fue mayor. En los siguientes años en los que probábamos dosis, aquí obtuvimos unos datos muy buenos para explicar, y es que no siempre que se aplica la mayor dosificación de agua se obtiene el mayor rendimiento. Fijaros cómo en estos años el R60, que en el que se aplicaba el 60% de la evapotranspiración de cultivo de cuajado a vendimia, se obtuvo más rendimiento que en el R90, en el que se aplicaba el 90% de la evapotranspiración del cultivo. Es decir, que no siempre por aplicar más agua se obtiene mayor rendimiento, porque cuando la viña llega a su máxima expresión vegetativa y productiva, pues por aplicar más agua no tiene más rendimiento, con lo cual estás derrochando agua, puede afectar negativamente a la calidad, que luego lo veremos, y además había, esos datos no los pongo aquí, pero os los cuento, había mayor incidencia de enfermedades cuando las dosificaciones de agua eran mayores, ¿de acuerdo? En todos los tratamientos que se probaron, se alcanzó el contenido de azúcares buscado, que en este caso estábamos buscando un contenido de azúcares para elaborar vinos jóvenes con Pedro Jiménez, no, en este caso no buscábamos para elaborar vinos finos, y lo que pasó es que el ritmo de acumulación de azúcares fue distinto. Por ejemplo, en el secano y cuando se regó hasta en vero se alcanzó el contenido de azúcares antes, que son las líneas rosa y azul clarito, y los otros tratamientos pues llegan al contenido de azúcar buscado, pero como 2 semanas después, ¿de acuerdo? Eso es bueno también en nuestra zona, porque con el riego atrasamos un poquito la maduración, que a veces la vendimia es demasiado pronto, ¿de acuerdo? Y luego cuando se realizó dosificación, según distintas dosis de agua, pues las cepas de los 3 tratamientos regados también fueron capaces de acumular más azúcar que el tratamiento de secano, observándose este efecto más claramente cuando en el tratamiento en el que se regaba con una dosis del 60%. Por tanto, el tratamiento en el que se aplicó riego de cuajado a vendimia y al 60% de la ETC fue el que demostró tener más capacidad de acumulación de azúcares, porque tenía más rendimiento, es decir, obteníamos más kilos de uva por hectárea y además con los mismos azúcares que otros tratamientos. Eso es muy importante para la rentabilidad del viñedo, porque aplicando dosis moderadas de agua podemos tener más rendimiento con el mismo contenido de azúcar. Y aquí os pongo los perfiles sensoriales de esos vinos, que también son muy interesantes, porque fijaros cómo el tratamiento de riego en el que se regaba de cuajado vendimia, es decir, todo el periodo desde que cuaja la uva hasta que se realiza el acto de la vendimia, es el que obtenía mejor perfil sensorial. Es decir, obtenía mayor puntuación en el análisis organoléptico. Eso es muy importante. Estos son vinos jóvenes. Esto es muy importante porque desmonta un poco el hito de que el riego empeora la calidad del vino. No siempre es así. Si se hacen dosificaciones moderadas de agua y en los periodos críticos, la calidad del vino puede ser incluso mejor. Al año siguiente, los mejores vinos fueron los que se regaron con una dosis del 60% de la evapotranspiración hasta en vero, y se bajó un poquito la dosis al 30% desde en vero hasta vendimia. Es decir,
que de nuevo los tratamientos regados tuvieron mejor perfil sensorial que el secano. Y aquí tenéis la araña, que fijaros que en la línea verde, la línea amarilla, son los polígonos de los tratamientos regados con unas dosis moderadas de agua, ¿vale? Y fijaros cómo tiene más intensidad de frutal, más intensidad de floral que el secano, que es la línea azul. Es decir, que esto, con esto también se demuestra que mediante técnicas de cultivo todo igual, excepto cambiar distintas dosis de agua, pues podemos modificar el perfil de los vinos, la calidad sensorial de los vinos. Y ahora voy a contar un poquito ya más brevemente algunos resultados que estamos obteniendo en un proyecto que tenemos de investigación. Ya llevamos 5 años con él y en este estamos estudiando la influencia de distintos sistemas de conducción en parcelas que tenemos distribuidas de viticultores colaboradores en la zona de la Sierra de Montilla, la zona de Ruedo de Montilla y en Moriles Alto. Hay 2 parcelas aquí en Moriles, también en este ensayo de viticultores colaboradores, que es la verdad que estamos muy agradecidos de que ellos colaboren con nosotros porque ponen a disposición de nosotros sus parcelas y son muy colaboradores, muy pacientes, muy altruistas, están esperando los resultados que hay que esperar bastantes años para que sean contundentes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, os voy a poner los resultados del año 2018 en estas parcelas. Fijaros la parcela A, que es la naranjita, pues la columna que tiene un color más intenso, si se vendimia para joven, la que tiene un color más clarito, es si se vendimia para fino, ¿de acuerdo? En todas las parcelas. Pues, y ahí os he puesto en rayitas rojas los límites de la denominación de origen, los límites de producción que pone la denominación de origen Montilla Moriles. Pues, bueno, en el año 2018, lo he puesto este año a propósito, aunque tenemos más años, ¿vale? Productivos, pero he puesto este año porque fue la vendimia más tardía, fue un año en el que llovió más y el verano fue un poquito menos cálido dentro de lo que es la calidez de nuestras vendimias. Y fijaros cómo la parcela A, que es Ruedos de Montilla, se sale totalmente de los límites de producción de la DEON, por tanto estaría descalificada, estaría su producción descalificada. La E, ¿vale? Que es Sierra de Montilla, no, perdón, la E, Ruedos de Montilla también estaría descalificada, ¿de acuerdo? Y otras, pues, según si se vendimia para joven o fino también, ¿vale? Pero, bueno, la producción al fin y al cabo nos dice mucho y nos dice poco. Tenemos que saber también qué obtenemos por ejemplo, en el contenido de azúcares. Bueno, primero vamos a hablar del vigor. Fijaros el vigor de estas parcelas, de las viñas de estas parcelas. La parcela A, que era altamente productiva, tiene un vigor medido, en este caso, por el peso de la madera de poda alto, es decir, la teoría dice que la viña debe estar en un vigor de 0,3 a 0,8, esta parcela se sale, la F también se sale y la otra está más o menos equilibrada en madera según la teoría, pero bueno, en el caso de la A, de la parcela A, y viene un poco a desmontar los mitos, tiene mucha producción pero también tiene más vigor, con lo cual está equilibrada en madera, en vigor y producción y no sería tan perjudicial entonces. Fijaros lo que nos sale en el contenido sólido soluble. Esto para mí es un dato muy interesante. Fijaros en la parcela A, que aun teniendo y saliéndose su producción de los límites establecidos por la denominación de origen, alcanza fácilmente y se pasa los 15,6 grados de alcohol probable, es decir, llega a 14,5 Beaumet, es decir, es una parcela muy productiva, pero está equilibrada en superficie foliar y en madera con su producción y es capaz de su uva alcanzar un contenido de azúcar como para hacer fino de forma natural sin tener que encabezar con alcohol vínico. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante. Y luego hay otras parcelas que también tienen una producción media, con un vigor medio, que también son capaces de concentrar no, más bien en este caso acumular contenido de azúcar en sus vallas. ¿De acuerdo? Entonces,
La concepción clásica de asociar viñedos de alta densidad y cepas débiles con elevada calidad del producto y viñedos con grandes marcos y cepas vigorosas con mala calidad, pues está cambiando, porque hoy en día hay soluciones para aumentar los rendimientos y obtener una buena calidad de la uva. Y luego también es muy importante, sobre todo en nuestras zonas, realizar un seguimiento de maduración de la uva y realizar análisis en la uva y controles en el viñedo. No me canso de repetirlo. Es necesario estimar la calidad de la uva en el viñedo. Cuando llega la uva al lagar, para mí ya es tarde. Es necesario ir al viñedo, coger muestreos, tomar datos en campo y analizar la calidad de la uva en el viñedo. Para eso, en los mínimos parámetros que deberíamos de tomar en el seguimiento de la maduración sería el peso de las 100 bayas. Esto es muy importante porque el peso de las 100 bayas va aumentando desde envero hasta un punto en el que empieza a disminuir. Cuando empieza a disminuir ya sabemos que las bayas están sobremadurando, están pacificándose un poquito en la cepa, perdiendo agua, por tanto perdiendo peso. También deberíamos de analizar, por supuesto, eso se hace, los sólidos solubles y también la acidez total y el pH. En nuestras zonas de clima cálido, donde hace mucho calor, para la gente que no vive aquí y que sea de lejos y que no haya venido nunca a esta zona, el seguimiento de la maduración y la vendimia en nuestras zonas es duro porque hace mucha calor. Y eso lo sufrimos nosotros cuando vamos a muestrear y vendimiar y también lo sufre la uva, que está muchísimas más horas en el viñedo. También hay que controlar en el momento de la vendimia las características del mosto, los parámetros que he dicho a lo largo del seguimiento de la maduración, pero también el ácido málico, el tartárico, el glucónico y el nitrógeno fácilmente asimilable. Nosotros, para los vinos que se elaboran aquí, pues establecemos unos momentos de vendimia para el vino joven en torno a los 21,8 grados Brie, y para fino o pasera, para vino fino o para la uva que se destina a la pasera para luego hacer vino dulce Pedro Ximénez, la tendríamos que llevar con 24,7 o 25,3 grados Brie. En la mayoría de los casos la uva ya tiene cierta sobremaduración en la cepa. Por tanto, para vinos jóvenes lo que se busca son que sean muy aromáticos, frescos en boca y con una graduación alcohólica muy elevada. Nosotros tenemos comprobado que la variedad Pedro Ximénez, aunque para vinos jóvenes se puede vendimiar desde 10 hasta 13,5 grados de alcohol, alcanza su máxima expresión en vinos jóvenes en torno a los 12 grados de alcohol, ¿vale? Y en una zona de verano seco y caluroso como en Moriles, pues hay que tener especial cuidado en el seguimiento de la maduración cuando se destina a este tipo de vinos jóvenes. Para vinos mostos destinados a la elaboración de vinos generosos, pues ya buscamos más azúcar, en torno a 13,5 14 grados Beaumet, lo que os puse anteriormente en las tablas de cuando hablaba de un poco parámetros de calidad de la uva según las técnicas de cultivo, y ya ahí la uva, la mayoría de las veces, tiene signos de sobremaduración, como veis ahí en la foto, ¿vale? Hay ciertas bayas que ya están concentrando azúcar, pero por sobremaduración. Y ya como un poco a modo de conclusión y propuestas de futuro, pues diríamos que el ecosistema vitícola y las técnicas de cultivo condicionan la cantidad y calidad de la cosecha. Sin embargo, no existe una combinación óptima que maximice la calidad de la uva y del vino elaborado, sino que para cada región o incluso para una zona determinada dentro de la misma pueden darse distintas combinaciones que ofrezcan una buena calidad final del producto. Entonces, para obtener una máxima calidad y rentabilidad en un viñedo es necesario integrar todas las técnicas de cultivo y orientarla a la producción de vinos concretos. Pero con eso para mí no es suficiente, porque el éxito también depende de aplicar las técnicas de cultivo teniendo en cuenta los procesos naturales del ecosistema donde se desarrolla la viña, la conservación y la protección del medio natural, el mantenimiento de la biodiversidad y la preservación y valoración de los paisajes vitícolas, pues son imprescindibles para asegurar la viabilidad del sector vitivinícola. Debemos de encaminarnos a conseguir una viticultura sosteniblemente productiva y de calidad, apoyada por precios de la uva acorde a su valor, y obtener vinos con características peculiares e inimitables que hablen por sí solos de su lugar de procedencia, como en este caso sería Moriles. Y con esto acabo ya mi intervención. Quiero
agradecer a todos los que habéis estado escuchando mi ponencia y espero que os haya servido, sea de utilidad y que también os enganchéis con a las siguientes ponencias de mis compañeros, que creo que van a ser muy interesantes. Muchas gracias.